Dios le bendiga, hermano. ¿Cuánto se gozó en la alabanza? También damos gracias a Dios porque, aunque sabemos que no está nuestro hermano Sea, nosotros tenemos una cita con Dios, ¿verdad? Y no con él. Así es que, hermanos, bueno, vamos a seguir nuestro manual, que ahora hemos estado hablando acerca de la oración. Y bueno, antes que otra cosa, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude en esta noche, que sea Él quien hable a través de mí, que sea el Espíritu Santo quien esté sobre mí, para que yo pueda darles a entender lo que Él quiere de su palabra, en este caso lo que quiere hablar acerca de la oración a su vida, y para que también ustedes puedan entenderlo, puedan tener sus 5 sentidos en este lugar para poder entender lo que el Señor quiere hoy de nosotros. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias en esta noche porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, bendito Dios. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú quien asista hoy en este día la predicación, que seas tú, Padre Santo, quien hable a través de mí, y que puedas poner esa semilla en cada corazón de nuestros hermanos, Señor, porque quizás sea la palabra que ellos necesitan, Padre Santo, o sea, la manera en la que ellos puedan aprender a orar, la manera en la que ellos puedan, Señor mi Dios, aprender a platicar contigo, porque sabemos que toda nuestra base está fundada en la oración, Señor, y por ello te damos gracias y te pedimos en este día entendimiento y sabiduría, Padre, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Amén y amén. ¿Cuántos traen su librito? ¿Nadie? Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de las posturas al orar. Y bueno, sabemos perfectamente que ahora hay muchas religiones, hay muchos pensamientos, ¿verdad? Porque no es como tal la religión, la cual pues tiene mucho conflicto en cómo se debe de orar, ¿cierto? Hay mucha gente que dice que si no te arrodillas, entonces tu oración no llega al cielo, ¿es verdad? No, bueno. Sí, es verdad, es verdad que lo dice, pero no es verdad que así es. Sí lo dice, pero no es. Puedes orar en ¿Cómo la calle, caminando, así es, lavando los platos. Así es. Y le voy a preguntar a mi hermano Artemio, ¿cuál es una postura para orar, hermano? Bueno, hablando de la oración, son tipos de oraciones, ¿sí? Pero especialmente cuando yo clamo a Dios, postrado. ¿Sí? Exacto. Cuando clamo a Dios, ¿sí? Cuando estoy agradecido a Dios, en pie, ¿sí? Cuando estoy comiendo sentado, o sea, para mí posturas, ¿no? Claro, hay mil posturas, no quiere decir que una sea específico para que darle gracias a Dios, otra sea específica para que el Señor de verdad nos escuche o sean contestadas nuestras oraciones, ¿verdad? Pero sí es verdad que dependiendo de la situación o el contexto en el que nos encontremos, pues va a ser la manera de orar a nuestro Dios. El contexto en el que nos desarrollamos nosotros, por ejemplo, ya sea en la escuela. ¿Cuántos vamos a la escuela y cuando tenemos un examen no nos arrodillamos en nuestra butaca y nos ponemos a orar, verdad? No le decimos al profesor, espéreme tantito en lo que me pongo a orar para sacar 10 en el examen. Pues obviamente no, ¿verdad? Lo hacemos en nuestro pensamiento. ¿Cuántos le damos gracias a Dios antes de comer? Amén. Amén. ¿Y lo hacemos de rodillas? Sentados, porque el contexto en el que nos estamos desarrollando amerita que lo hagamos sentados. Entonces hay mucha gente que pues tiene mucho conflicto en decir, si no te hincas, no cierras los ojos y pones las manos así, entonces no vale tu oración. Pues no, el día de hoy, en esta noche, vamos a ver cuáles son las diferentes posturas de la oración, y también vamos a ver que hay ejemplos en la Biblia que nos dicen cómo es que se debe de orar. Sí saben que nuestra Biblia es un manual para la vida, ¿verdad? Sí. Nosotros cualquier duda que tengamos, ahora hablando de la oración, pues vamos a recurrir a la Biblia y entonces vamos a encontrar en cada uno de estos pasajes cómo es que oraban los hermanos cristianos de antes, por así decirlo. Los personajes que ahora están en este libro, que es la Biblia, pues también tenían su historia y su contexto por el cual se desarrollaba una oración dependiendo en la situación en la que se encontraba. Amén. Las posturas físicas en la oración siempre han sido un tema de polémica en diferentes congregaciones, pensando equivocadamente que dependiendo de la posición en la que nosotros nos encontremos, pues será escuchada o respondida.
Pero este concepto es totalmente equivocado, ya que si dependiera de esto, pues difícilmente podríamos orar al Señor y el Señor nos contestaría, amén. En este estudio vamos a mirar algunas de las posturas que, pues bueno, vamos a ir mencionando porque hay muchas más, ¿no? Dependiendo igual, como les digo, donde nos encontremos. Pero ahora vamos a citar unas 5 posiciones, ¿ok? Y espero que tengan sus Biblias listas para que me puedan ayudar. Vamos a ver cómo es que se oraba de pie o quién lo hacía de esta manera. Y aquí nos da un ejemplo que los hijos de Israel, en Nehemías 9:1 al 5, alguien que me pueda ayudar a leerlo. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel y todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, y la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Ok, ¿y de quién nos está hablando aquí? ¿Quién confesó los pecados de su pueblo? ¿Del pueblo de Israel? Habla aquí de Esdras. Nos confiesa, o más bien le confiesa al Señor los pecados del pueblo de Israel. Y él lo hizo, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo Esdras? ¿De pie? ¿Sí lo hizo de pie? Esdras se levantó, se puso sobre sus pies y entonces comenzó a confesar los pecados de Israel. Y se reunieron en una preparación, se reunieron en ayuno y estando en pie confesaron sus pecados a Jehová. Y también dice, leyendo el contexto, decía que lo hicieron en voz en cuello, o sea que alzaron la voz, que la voz era alta, ¿verdad? Y muchos dicen, es que no hay que gritar para que el Señor nos oiga, pero realmente ellos estaban confesando, entonces estaban como pidiendo ¿qué? Perdón. Cuando tú pides perdón no lo haces despacito, ¿verdad? Lo haces en voz alta y dices, perdón, discúlpame. Cuando realmente tienes el corazón humilde para pedir perdón, lo haces de pie y con la voz en cuello como lo hicieron ellos. No quiere decir que siempre que se pida perdón se tiene que levantar, ¿verdad? O se tiene que poner en pie. Pero aquí nos da este ejemplo, que se puede orar de pie. Y también en Segunda de Crónicas 6, del 3 al 4, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Nos habla acerca de Salomón. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviere mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas Jerusalén he elegido para que en ellas esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Aquí nos habla acerca de quién, dije, del rey que es Salomón. Dice que edificó una casa, una morada para Jehová. Y en el contexto dice que estando de pie bendijo al pueblo en oración y comenzó a bendecir a Jehová. Entonces quiero pensar que es como cuando inauguran un local. ¿Han visto que luego va el padrecito y los bendice? Sí. Así se me figura a mí el rey Salomón cuando escogió la morada para Jehová. Así me lo imagino yo, ¿verdad? Cada quien se puede imaginar y vivir la Biblia como le esté dando a entender el Señor, pero yo me lo imaginaba así. Estaba bendiciendo a los que estaban dentro y así mismo bendiciendo al Señor, porque ya tenían una morada para él. Y en Segunda de Crónicas 20, del 5 al 6, nos habla de una historia que creo que todos nos sabemos, que nos habla de Josafat. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová Dios
Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y dice en el versículo 3, entonces tuvo temor Josafat y humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová. Él estaba, dice aquí que él estaba, pues como se podría sentir derrotado, podríamos decirlo. Estaba Josafat con gran temor y se humilló con su rostro abajo para consultar a Jehová. Y luego dice en el 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén en la casa de Jehová delante del atreo nuevo y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? Cuando yo estaba leyendo esto, yo veo que aquí en la Biblia está plasmada su oración. Aquí en la Biblia está plasmada su oración y dice: y dijo Jehová a Jehová, Dios nuestro, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tierra de dominio sobre todos los reinos y todas las naciones? ¿No eres tú el que domina todo esto? Entonces él estaba haciendo una pregunta al Señor, ¿verdad? Él con gran temor le preguntaba al Señor. Y lo hizo, primero, dice aquí, que se postró y después se levantó. Quizá cuando estaba en temor se humilló y se escondió. Yo quiero pensar que se aventó al suelo, porque dice que puso su cara en el suelo. Y después dice que se levantó. Entonces quiero pensar que se levantó con fuerza que le pidió al Señor y después él se levantó. Y aquí mismo viene su oración. Yo me quedaba impactada porque muchas veces uno no sabe cómo orar. Y él aquí le pregunta al Señor, lo cuestiona. Y no en mala forma, sino que aquí mismo está plasmada su oración. Y de esa manera yo decía, pues bueno, tenemos también como una enseñanza de cómo orar, ¿verdad? Cuando nos dan 30 minutos y ya apenas pasó un minuto, ya se nos acabaron las palabras. También en la Biblia viene cómo oraron los personajes de este libro, y viene aquí plasmada su oración. Entonces muchas veces tú o yo nos preguntamos, ¿pero qué le digo al Señor? ¿Cómo se lo voy a decir? Tenemos la libertad para hablar con el Señor. Antes no la teníamos, ¿verdad? Y ahora ya tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y poder platicar como si fuera nuestro amigo, como si fuera nuestro compañero, nuestro Padre. Entonces nosotros podemos ahora acercarnos a Él en esta oración, pues obviamente con respeto, con reverencia, pero pues tenemos aquí algunos ejemplos de cómo se ora, ¿verdad? Amén. Y en 2 de Crónicas 30:27, igual si alguien me ayuda a leerlo, habla acerca de los levitas y los sacerdotes. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron el pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Así es. Y bueno, aquí dice que se pusieron sobre sus pies, bendiciendo al pueblo, y comenzaron a orar. Dios los escuchó, y después de esto fueron a derribar las estatuas que había, ¿verdad? Ellos fueron a derribar los levitas y los sacerdotes. Se me viene ahorita a la mente cuando Josué fue a conquistar Jericó. ¿Qué le dijo el Señor? Que tenía que dar, ¿cuántas vueltas tenía que dar? ¿Cuántas? 7 vueltas. Y decía que las primeras 6 no iban a decir nada. Hasta la séptima iban a gritar que el Señor les había dado Jericó, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar que empezaron a rodear la muralla. Y empezaron a rodear y a rodear. Yo no creo que iban callados. Yo me imagino que en su pensamiento iban orando y a la vez iban caminando y le iban pidiendo al Señor, a Jehová, que les diera esa ciudad, ¿verdad? Amén. Y yo me los imaginaba caminando. Imagínense, si
caminar por lo menos 1 kilómetro ya nos duelen los pies. Yo quiero pensar que esa ciudad era enorme, así como la marca la Biblia. Yo quiero pensar que era enorme. Y entonces él iba caminando, o ellos iban caminando, iban pidiéndole ¿a quién? Al Señor. Yo no me los imagino nada más caminando. Es como cuando nosotros tenemos una preocupación, ¿no? Y vamos, a lo mejor las mujeres van al mercado y van con los pesos contaditos y, ay, Señor, estira mi dinero, por favor. ¿Cierto o no? Sí, Cuando uno, yo por ejemplo, ¿no? Casi nunca voy o camino solita en la calle, pero cuando voy solita caminando, yo, ay, Señor, que nadie se me vaya a acercar. Ay, Señor, protégeme, pon ángeles alrededor de mí, que no me vayan a hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la maldad es mucha. Y en la esquina de tu casa o afuera de tu casa te asaltan. Entonces, yo, aunque nadie me va viendo, voy caminando y voy orando. Que nadie se me acerque para asaltarme, para hacerme otra cosa, ¿no? Y recuerdo algo que cuando nosotros íbamos a la clínica, después de lo que les platiqué, mi esposo iba manejando y íbamos orando. Y no hubo necesidad de arrodillarnos y cerrar los ojos, porque si cierran los ojos choca. Pero él iba orando, y él y yo veníamos orando, y no hubo necesidad de tener un altar, no hubo necesidad de tener un lugar santo para orar. Mas sin embargo, nosotros creímos en fe y creemos que el Señor hizo su obra, y por ello el Señor me sanó. Amén. Entonces hay muchas maneras de orar, y aquí nos dan ejemplos, y bueno, se me venía a la mente Jericó. Puede haber muchos más ejemplos, ¿verdad? Pero en este momento se me viene este. Y nosotros podemos estar orando, ir caminando, al estar trabajando. ¿Quién ora cuando está trabajando? Amén. Y el Señor nos bendice, ¿verdad? Cuando de repente vemos ya una bendición de Dios, le decimos, ay, Señor, eres hermoso, gracias porque me contestaste lo que quería. O a lo mejor nada más lo pensamos, pero el Señor conoce nuestros pensamientos. Aún antes de que salga de nuestra boca, el Señor ya lo conoce. Y apenas tú se lo vas a decir al Señor cuando ya te lo contestó. Y es justo por eso, porque estamos en esa comunión con Él. Bueno, también nos habla acerca de que pues podemos orar como sentados. Y es lo que les decía, ¿no? En este ejemplo, pues podría poner a mi mamá cuando luego está sentada en su máquina cosiendo y pone alabanzas, y cuando subimos a lo mejor ya está llorando y ¿qué te pasó? Es que estaba orando. Ella en su trabajo, que es estar sentada todo el tiempo, pues bueno, estaba orando, ¿no? Cuando pues nosotros no, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros estamos sentados y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono, ¿verdad? En vez de ponernos a orar, agarramos el celular. Pero en Éxodo 17, 10 y 12, perdón, alguien que me ayudará a leerlo, Éxodo 17, 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, y Aarón y Hur, subiendo a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando la bajaba su mano, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así es, en la cintilla dice guerra con Amalek. Y aquí también me quedé algo sorprendida porque quisiera que lo imaginaran de esta manera. Decía que estaban peleando contra Amalek, era una guerra contra él. Y cuando la mano de Moisés se alzaba, Israel prevalecía, o sea que Israel ganaba. Y cuando él se cansaba y la bajaba, empezaba a ganar el enemigo. Y entonces yo me estaba como tratando de captar esto, de imaginármelo. Y cuando llego al versículo en donde dice que él ya estaba cansado, y entonces Aarón y Hur le ponen una piedra y lo sientan, y uno de un lado le agarra una mano y el otro de otra le agarra la mano, para que pudiera el pueblo de Israel prevalecer. Entonces yo me lo imaginaba con el sol a todo lo que daba, sentado en una piedra que no es nada cómoda, y ya cansado, porque justo por eso lo sentaron, porque ya estaba cansado, y cuando bajaba la mano, entonces era cuando Amalek empezaba a ganar, por así decirlo, el enemigo les empezaba a ganar. Y yo me imaginaba a Moisés sentado, ya casi desfallecido, y Aarón alzándole la mano y Hur del otro lado. Juntos, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel ganara esa batalla.
Entonces yo me ponía pues a leer un poquito más y empezaba a ver cómo la palabra de Dios está muy interesante. No la leemos porque de verdad, pero la palabra del Señor es muy interesante y yo de verdad que trataba de imaginármelo. En otra iglesia había un pastor que decía, es que vive la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios, imagínatela. Y eso fue lo que traté de hacer, como estarme imaginando, y me di cuenta que él no se sentó y dijo, voy a orar, nada más porque sí, sino fue por el hecho de que se cansó. Por eso es que lo sentaron en una roca, porque estaba cansado. Entonces, yo creo que sí es válido orar sentado, pero cuando hay una razón o una... mi esposa siempre dice que los pretextos son mentiras, ¿no? Pero cuando hay algo de por medio que no es pretexto, pues sí lo podemos hacer sentados, ¿verdad? Siempre y cuando no sea por flojera, porque pues, entonces, ahí, como decía el Señor Jesucristo cuando iba a Getsemaní, ¿no? Les pedía a sus discípulos que oraran, porque decía, mi espíritu está dispuesto, pero mi cuerpo, no. Entonces, justo así nosotros estamos luchando no estamos luchando contra carne, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu muchas veces está dispuesto, pero nuestro cuerpo ya está cansado. Sin embargo, pues tenemos que hacerlo. No digo que de pie arrodillado, ¿verdad? Pero pues si es por flojera, pues no se vale estar sentado. En Hechos, alguien que me acompañe también a Hechos 1:14 y Hechos 2:1 y 2, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Y el 13? Sí. Mas otros burlándose decían, están llenos de mal. ¿Aquí de qué nos habla? ¿De qué historia nos está hablando este versículo? La venida del Espíritu Santo. De cuando el Señor descendió, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Que estuvieran reunidos en un lugar. Unánimes juntos. Así es, y entonces ellos empezaron a orar. Yo me los imagino también sentados, porque estaban reunidos, y cuando usted invita a alguien a su casa, no lo pone en la puerta, ¿verdad? Parado. Sino yo me los imagino que estaban, porque estuvieron durante ¿cuánto tiempo? Aquí dice que ya habían pasado 50 días desde que Jesús se había ido, y entonces ellos estaban ahí unánimes, estaban todos juntos. Entonces yo me los imagino así, yo me los imagino sentados, platicando, pero también estando en la comunión con el Señor, porque si no, entonces ¿cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos, no? Entonces yo me los imagino todos orando en unión. Y bueno, aquí nos habla acerca de que estaban todos juntos después de que Jesús ascendió, y el Espíritu Santo vino sobre ellos cuando estaban orando y les dio diferentes lenguas, que los que pasaban por fuera podían entender lo que estaban hablando los de adentro, pero sin embargo había otros que decían que estaban llenos de, ¿qué? De mosto. Y yo investigando un poquito decía que estaban como borrachos o algo así. Entonces yo también me lo imagino y digo, no, o sea, cuando tú pasas al lado y ves algo o escuchas algo extraño, luego te espantas, ¿no? Pero así mismo había sido con ellos cuando estaban todos reunidos esperando al Espíritu Santo. Y bueno, empezaron a hablar en lenguas diferentes. Aquí nos dice que fueron los primeros cristianos, ¿verdad? Los que nos dan a lo mejor un indicio de que se puede orar sentados. Hay ocasiones que por motivos de enfermedad o en ocasiones tenemos que estar sentados y así podemos orar al Señor, es lo que les decía, no por flojera. También nos habla acerca de orar acostados. Bueno, ya vimos la manera de orar de pie, la manera de orar sentados, y ahora vamos a ver en el número 3 la manera de orar acostados y cuáles son los ejemplos que nos ponen, ¿ok? Amén. Hablamos ahora de las personas que oraban acostados y dicen Salmos 8:4.
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Creo que ese no es. 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estaba viendo quién dijo ese texto, y aquí nos hablaba que fue el rey David. El rey David dijo: en paz me acostaré, y él oraba en todo momento y no desaprovechaba nada para orar. Así que él oraba, bueno, yo no sé cuántos de ustedes, pero oran antes de acostarse, ¿verdad? Oran al levantarse también. Entonces lo estamos haciendo de una manera acostada, o de una manera pues en la que estamos pues ya para dormir, y entonces oramos. Y él hablaba de: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y vámonos igual a Génesis 28:11 al 13, por favor. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ajá, ¿qué más? Hasta el 13. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia. Amén. Aquí habla que le cayó la noche, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Se recostó. En una piedra. Se acostó, y de repente, y de por sí nuestras almohadas luego nos hacen amanecer chueco, imagínense en una piedra. Pero yo trataba de imaginármelo de verdad. Por eso decía yo: si una almohada te amanece chueco, ¿cómo te va a amanecer? Y él se acostó y pudo dormir a gusto porque soñó. ¿Cuántos de aquí nos hemos levantado y como dormimos mal ni siquiera nos acordamos de que soñamos? Mas sin embargo, yo quiero pensar que él durmió tranquilo y durmió a gusto, porque entonces comenzó a soñar. Y se acostó en una piedra y soñó una escalera en donde subían y bajaban ángeles, ¿verdad? Entonces, también en la palabra de Dios nos enseña que Jacob fue quien, pues bueno, se le reveló en sueños y pues lo hizo acostar. También nos habla acerca de Daniel. Dios le hablaba a través de sueños a Daniel. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Ese cuento, por así decirlo. Todos lo conocemos. Y sabemos que Daniel le revelaba a Dios los sueños. ¿Y a quién se los decía? Al rey. Todo lo que él soñaba, pues se lo decía al rey. Que lo más común fue lo de las vacas gordas y las vacas flacas. Ese fue José. Ay, perdón, ese fue José. Es que aquí también lo tengo. Pero bueno, al Señor le hablaba también a través de sueños. Y a José, también por eso es que le llamaban José el soñador. Así es, perdónenme. Dios le hablaba a través de sueños, y en Daniel 4, del 10 al 13, lo podemos ver. Y Daniel 7 y 2. Era para ver si sabían de la Biblia. 4:10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. ¿Hasta cuándo? Ajá. ¿Y Daniel 7:2? Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así es. Y bueno, también hablando ahora de José, pues bueno, él nos decía que tuvo un sueño, igual se lo reveló. ¿A quién? Al rey. Y sin embargo, pues él estaba dormido, él estaba soñando. Entonces nosotros también, nuestro espíritu, yo quiero pensar que no duerme. Nuestro espíritu siempre está en comunión con Dios. Sin embargo, nosotros, pues somos los que somos un poquito flojitos y pues no queremos, ¿verdad?, estar en vigilia de oración. Pero a él también le hablaba en sueños el Señor.
Y bueno, hasta ahora hemos visto estas tres, estas tres posturas en las cuales el Señor nos puede hablar, pero ya vimos que es porque están en diferentes situaciones, porque tienen un contexto en el cual se están desarrollando de diferente manera, ¿verdad? Y asimismo vamos a hablar de otra postura, que es la número 4, en donde nos habla de orar postrados. Y yo, investigando un poquito acerca de lo que es postrarse, es tenderse literalmente boca abajo sobre el piso en una posición de total humillación. Y yo veía varios ejemplos en donde decía que postrarse era estar de rodillas pero con la cara tocando el suelo, pero también postrado era estar acostado boca abajo, porque cuando dicen que una persona está muy enferma y está postrada en cama, pues bueno, no está literalmente hablando de que está de rodillas con la cara más abajo que sus pies, porque eso es la posición de postrado, es con la cabeza más abajo que los pies, por así decirlo. Entonces, también en la Biblia nos tiene ejemplos de que hay personajes en la Biblia que oraron de esa manera, y uno de ellos es el leproso. En Mateo 8:2 podemos ver al leproso. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron muchas personas, y un leproso se arrodilló ante él. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le respondió que sí. En el siguiente versículo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor le dijo que sí, ¿verdad? Amén. Imagínense si yo estoy enferma y le digo al Señor: Señor, sáname por favor, pero así muy como grosera, ¿qué me va a decir el Señor? Así. Pues así no, ¿verdad? Nos manda a ser humildes. Y entonces el leproso dice aquí que se postró ante él. Había mucha más gente, porque dice que bajó de la montaña y había mucha más gente, pero el leproso se arrodilló. Entonces yo quiero pensar que estaban, supongamos que esta es la montaña y baja a la calle o a donde está como pues tierra, porque era una montaña, y el leproso justo ahí no le importó ensuciarse, no le importó que había a lo mejor tierra, quién sabe si había llovido, si había lodo, pero aquí nos habla de que el leproso se arrodilló, se postró ante él, y entonces de esta manera el Señor lo tocó, le dijo: sí quiero sanarte, y la lepra desapareció. Entonces yo pensando, la mayoría de las personas, cuando tenemos realmente una necesidad, tenemos una enfermedad que realmente pues sabemos que puede terminar con nuestra vida, le pedimos al Señor humillados, suplicándole y postrados ante Él, sabiendo también que Él es Dios, que Él es, a mí me gusta mucho expresar que es el mismo Jesús que levantó a los muertos, el mismo Jesús que le devolvió la vista a los ciegos, es el mismo Jesús con el que yo estoy hablando, con el que yo puedo platicar. Entonces, imagínense si lo hacemos de una manera pues más reverente, más humilde. Es como cuando la mamá le queremos sacar un permiso, ¿verdad? No vamos así como que, a ver qué me dice, vamos todos sumisos y a todo lo que nos manda le decimos que sí, ¿verdad? Yo de esa manera quiero imaginarme que llegó el leproso a humillarse, a reconocer pues que primeramente era el Jesús de Nazaret que sanaba a los muertos, perdón, levantaba a los muertos y sanaba a los enfermos. Y bueno, también en Apocalipsis 5:8, este pasaje o esta porción de la palabra me volaba la cabeza de verdad, porque habla acerca de los seres celestiales, habla del Apocalipsis, en donde se encuentran los 24 ancianos. ¿Y a quién le dio esta revelación? Dios, ¿a quién le dio esta revelación? A Juan. Y entonces Juan habla las cosas como si estuvieran pasando, porque él las estaba viendo y las estaba narrando, ¿verdad? Entonces yo me quedaba como, pues sí, impactada al escuchar pues estos pasajes. Y dice Apocalipsis 5:8, ¿alguien que me ayude?
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y cómo le decían al Señor? Estaban postrados ante Él. Y dice también en Apocalipsis 7:11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y en el siguiente dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Yo no me lo puedo imaginar, de verdad, cómo es que los seres que están con Él, los seres que pueden estarlo pues viendo, por así decirlo, pueden estar cerca de Él, lo siguen adorando. Amén. Y en alguien que me ayude a leer 11:16, también en este capítulo habla de que todos se postraban y alababan al Señor, alababan a Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros. Amén. Y adoraban a Dios. Dios. Entonces yo no, de verdad no me lo puedo imaginar cómo es que estaban todos ellos, cómo es que estaba el Dios sentado en el trono y todos los demás postrados ante Él, rindiéndole adoración. Siendo esto como un ejemplo que nos dan que si los seres que están con Él lo adoran, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? ¿Verdad? Amén. Y bueno, aquí dice que en donde están postrados, dice que los seres celestiales es la postura preferida, que pues como habitan con Dios, es la manera preferida de los ángeles para adorar al Señor. Amén. Para rendirle pues tributo, rendirle, pues no sé cómo explicarlo, porque realmente no lo puedo comprender, no puedo entender cómo es, o sea, más bien no me lo puedo imaginar, cómo es que ellos se postran y todos juntos pues adoran al Señor. Y también podemos ver en Marcos 14:35 y en Mateo 26:39. Leyendo los 4 evangelios, pues bueno, me daba cuenta que los 4 contaban la misma historia, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque eran diferente manera de hablarlo o diferente manera de contarlo, porque ellos caminaban con el Señor Jesús. Así es que Marcos 14:35 y Mateo 26:39 dicen algo similar. Marcos 14:35, por favor. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Amén. Ok. Y Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya, uno dice que se fue más adelante y se postró, y otro dice que se fue más adelante y se arrodilló. Entonces está hablando del mismo pasaje de la Biblia, pero en diferente manera de contarlo. Así como aquí, cuando le decimos, ¿qué tal estuvo el culto? Y la hermana Vero me puede decir, estuvo bien bonito. La hermana Esther cantó muy bonito. Y la hermana Lucy me puede decir, estuvo bien bonito. Y el hermano Carlos tocó bien bonito. O sea, los dos estuvieron en el mismo lugar, pero cuentan las cosas de diferente manera. Entonces, hablando de que el Señor Jesucristo fue al Getsemaní, todos no sabemos esa historia, y se postró para orar a su Padre Dios por la angustia que lo invadía. Yo no me quiero imaginar al Señor Jesús, o más bien yo no quiero imaginar mi vida pasar por lo que el Señor Jesús pasó. Mas sin embargo, Él le pidió a sus discípulos que oraran por Él, y cuando regresó les dijo, no pudieron orar ni una hora. Y entonces se fue, y cuenta Marcos que yéndose más lejos se postró
y le pidió a Dios, no pase esta copa como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Pero después Mateo narra lo mismo y le dice que sí se fue y se arrodilló. Uno le exageró más que el otro, ¿verdad? Pero cuentan lo mismo. Entonces también el Señor Jesús nos pone un ejemplo de cómo orar, de cómo Él estaba angustiado, tenía ese dolor, tenía la preocupación por todo lo que Él iba a pasar, porque Él ya lo sabía, mas sin embargo lo estaba haciendo por amor. Pero yo no me quiero imaginar esa escena tan dolorosa, y más cuando tú le confías a un amigo el decir, mira, tengo este problema, ayúdame a orar, y el amigo no te ayuda a orar. Entonces yo siento que también eso fue tristeza del Señor Jesús, el pedirle a los discípulos que han caminado con Él, que se supone que son sus amados, que les ayudaran a orar, y sin embargo no lo hicieron. Y Él fue y se postró y se arrodilló a Dios, a su Padre, para poder, pues bueno, decirle o contarle la angustia por la cual estaba pasando, ¿verdad? Que Dios ya lo sabe, porque es como les decía, Dios ya sabe incluso lo que estás pensando antes de decirlo, pero a Él le gusta que nosotros nos arrodillemos, nos postremos, le oremos, platiquemos con Él para poderle exponer nuestra queja, nuestro agradecimiento, nuestro problema, nuestra enfermedad. Amén. Sin embargo, el Señor ya tiene la respuesta incluso antes de que nosotros se la pidamos, ¿verdad? Amén. Y bueno, también habla aquí, en el número 5 y último, habla acerca de orar de rodillas. Y bueno, nuevamente nos habla de Jesús en Lucas 22:41, que alguien por favor me ayude.